La triple coincidencia es muy reveladora. Les hablo de la entrevista de Isabel Pardo de Vera en El País, la huelga de médicos de la pública y el señalamiento de Pedro Sánchez a los pérfidos empresarios. Permítame que les diga que hoy es un día muy importante para nuestro país. Lo es por dos cuestiones. La primera, por una simbólica. Me quiero dirigir, querida vicepresidenta y querida presidenta del Congreso, al hecho de que hoy es la primera vez que se asiste a este Ministerio de Trabajo, encabezados además por el presidente del Gobierno. Estaba muy ilusionada, en política, los Yolanda Díaz, muy símbolos ilusionada, me tienen lo una escucha. importancia extraordinaria. Hay un run entre los funcionarios y funcionarias, ¿verdad, Joaquín y Amparo, de esta casa, diciendo, viene el presidente del Gobierno al Ministerio de Trabajo. Viene el presidente del Gobierno a este Ministerio de Trabajo. Bueno, estaba muy ilusionada Yolanda Díaz con la visita de Pedro Sánchez al Ministerio de Trabajo para presentar la subida del salario mínimo interprofesional. Claro, esta sería una forma de tomar partido en el caucus de la izquierda, a la izquierda de la izquierda, que está procurándose una refundación. Le está moviendo la silla a Yolanda Díaz. Ya todo el mundo dice que ya no es la persona. Lo que en realidad hace Sánchez no es apoyar, sino cooptar. Como no puede crecer hacia el centro, por falta de credibilidad, va nutriéndose de su izquierda para no quedarse anémico. Y así va achicando y achicando el espacio de la izquierda, excepto en una encuesta que es la del CIS, de la cual solo cabe ya dirimir si se trata de prevaricación o malversación, lo que se hace en el Centro de Investigaciones Sociológicas, o ambos. Porque fíjense que le da en algunas provincias, por ejemplo, en las provincias de Aragón o de Extremadura, bueno, le da la mayoría al PSOE. ¿Cómo es posible? Si acabamos de vivir unas elecciones, pues es el método de Tezanos. Pero como les decía, va achicando el espacio de la izquierda, elevando un poquito el suelo del PSOE y haciendo imposible cualquier reedición de la coalición. Pero a Yolanda Díaz parece que le gusta este papel de apéndice e incluso parece ilusionada porque Pedro Sánchez asuma su papel, el que ha sido su papel tradicional de castigo de la avaricia de los empresarios. Es la patronal la que decide borrarse de este acuerdo. No así las empresas, muchas de este país, que entienden que sus trabajadores y trabajadoras son su mejor y mayor activo y que merecen en consecuencia un salario digno y decente. Las empresas que se borran son las que cierran, esas se borran. Sánchez ha señalado a los empresarios, ha señalado a la patronal como si el crecimiento y la creación fueran una obra del gobierno y los empresarios estuvieran acaparando la riqueza que el Ejecutivo crea. La riqueza la crea el gobierno y la acaparan los empresarios que no pagan lo debido a sus trabajadores. Es el manual del perfecto populista. Paguen más, les dice. Y es interesante que justo hoy Sánchez salga con esa arrogancia a decirle a los empresarios cómo tienen que dirigir sus empresas. Con esa lógica además un tanto perversa, muy perversa, de y si no puede pagar más que cierre. Miren cómo dirige él, en cambio, las empresas de todos. Y fíjense el casting que ha hecho para dirigirlas. ¿A qué ejecutivos ha fichado? ¿Y a cuáles ha colocado al frente de ellas? ¿No es acaso un ejemplo de cómo dirigir una empresa? Miren Telefónica, desde que destituyó a Payete para poner a uno de los suyos. Miren Correos, miren Indra, miren Renfe o miren Adif. Modelos de gestión. Justo ayer, por si hubiera alguna duda, hay una magnífica lección de gobernanza de las empresas públicas en una entrevista del País con Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes, que cuenta cómo se la gastaban Ábalos y Koldo y Cerdán en las empresas públicas. Miren, aquí tengo algunos entrecomillados. A ese señor de Levantina pude habérmelo encontrado 10 veces en el ministerio. Allí no puede entrar cualquiera. Comenté muchas veces que no entendía ver a esa gente por allí, incluso cuando no estaba el ministro. A Víctor de Aldama me lo encontré bastante. Bien por ahí paseando o bien alguna vez que estaban Aldama y Koldo en el despacho del ministro. Koldo era el que llevaba toda la agenda, eso dice Isabel Pardo de Vera, que demuestra que el presidente del gobierno sí sabe elegir a las personas que deben dirigir las empresas en este país. Porque si hay un modelo en este gobierno es el de la dirección de las empresas públicas.
Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Y luego está lo de la huelga de los médicos, de la sanidad pública. Miren, ese es un personal que depende de la administración y que se ha levantado contra las condiciones en las que quiere hacerles trabajar su ex colega Mónica García, que reivindicaba exactamente lo mismo que ellos cuando era médica y madre, y no madre y ministra. Es la quinta protesta contra el Estatuto Marco en menos de un año. Hoy hay pacientes que han tenido que volverse a casa a pesar de que tenían cita para tratarse en una clínica. Nos han dicho que por la huelga de médicos no me podían operar hoy. Tenía una infiltración hoy y hemos venido y no ha podido ser. Pues que no me pueden atender hoy y tocaba, me molesta. Bueno, esto es una buena gestión, por ejemplo, de los recursos humanos de la administración del Estado. Resulta que en este caso, el lado correcto de la historia ya no es el de los trabajadores. Es que Yolanda Díaz ha felicitado a Pedro Sánchez y le ha dicho siempre en el lado correcto de la historia. En este caso no. Claro, en este caso no son los empresarios los que pagan. O sea, se les puede impelir a pagar más a sus trabajadores y al final el que tiene que gestionar tendrá que tomar las decisiones en función de las cuentas. Bueno, de hecho, la ministra de Sanidad califica las reivindicaciones de los trabajadores de la sanidad de abstracciones. Los sindicatos específicos de los médicos están reivindicando un estatuto propio, diferenciado del resto de los sanitarios, que mejore sus condiciones en ámbitos como la jornada laboral, como las guardias o como la categoría profesional. Han rechazado la oferta del Ministerio de Sanidad, de la ex colega Mónica García, porque no están de acuerdo ni con los límites de las guardias, ni con las compensaciones, ni con las incompatibilidades. Pero aquí no dice el presidente, páguenles más, denles lo que piden. Los médicos están en huelga para protestar por sus condiciones. Víctor Pedrera es secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos y ha explicado en más de uno con Alsina cuáles son las exigencias de estos profesionales. Que los médicos exigimos ser nosotros quien negocien directamente con la administración cuáles son nuestras condiciones laborales. Esa es la primera, situación abstracta. La segunda ha sido la clasificación de los grupos profesionales, donde hacen un batiburrillo y mezclan graduados de 4 años con graduados de 12 años y independientemente del nivel de responsabilidad que asume cada uno. Y bueno, ya si entramos en lo que es la jornada laboral, tampoco es nada abstracto. Hoy Alberto Núñez Feijóo tendrá una cierta sensación de déjà vu. Hombre, si mi feminismo fuera el feminismo de la señora Montero, que lo que le interesa es sacar a violadores de la calle, pues entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox. Y tendrá una sensación de déjà vu Núñez Feijóo, porque no es la primera vez que la forma tan, ¿cómo decirlo?, tan espectacular de negociar de María Guardiola provoca tensión en el Partido Popular por cómo puede afectar a otros comicios. Es que en el Partido Popular no querían cometer los errores de la campaña del 23J y que cada uno de los varones se lance a negociar con Vox sus propios términos sin atender a una estrategia nacional. Bueno, respecto a la estrategia nacional, siempre que presumamos que existe. Pero es verdad que cada una de estas negociaciones puede afectar en el ciclo electoral a los siguientes comicios, en este caso, por ejemplo, a los de Castilla y León. Lo cierto es que Guardiola ha vuelto a tener que matizarse a sí misma después de decir en OK Diario lo que acaban de oír, lo del feminismo de Vox. En el vídeo lo que digo es que no entiendo que sea un escollo defender la igualdad real entre hombres y mujeres. Considero que ese es el feminismo que debería defender Vox. Claro que sí. Y el que debería defender cualquiera. El que debería defender cualquiera. La igualdad real entre hombres y mujeres. Y yo la defiendo con hechos. Y después de esto en Génova han querido que la reprimenda fuera pública. Porque consideran que estas cosas mejor hay que llevarlas con discreción. Digo, las negociaciones. Y que si no se llevan con las negociaciones con discreción, pues la reprimenda tampoco va a ser discreta. La vicesecretaria del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha sido la encargada de pegarle el toque a Guardiola. Creo que en estas negociaciones sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa y trabajo responsable. Bueno, ahora mismo Guardiola no tiene garantizados los votos para su investidura. En Aragón parece que está discurriendo de una manera bastante distinta la negociación. También es verdad que no existe la misma animadversión dentro de Vox a Jorge Azcón que la que sufre María Guardiola después de todo lo ocurrido, ¿no? en las turbulentas negociaciones para la formación de un gobierno en Extremadura y luego en la ruptura del pacto
por parte de Vox. María Guardiola pues le urge encontrar esos apoyos para presentarse a una investidura. En realidad bastaría con la abstención de Vox. Antes se asumía que cuando no había un candidato alternativo era perceptiva la abstención del grupo más cercano, ¿no? Porque si no sería el culpable de la repetición de las elecciones, porque tendría que sumar, en este caso Vox, todos sus votos a los de toda la izquierda para derribar la candidatura de María Guardiola y abocar a una nueva convocatoria electoral a los extremeños. Esto es algo que suele molestar al ciudadano, que suele castigar a aquel que culpa, a quien culpa de devolverle a las urnas en una repetición electoral. Esto suele molestar al ciudadano. En cualquier caso, María Guardiola sigue explicándose y sigue tratando de salir del paso. Tengo un gobierno feminista donde las mujeres estamos siempre dando un paso al frente, donde condenamos la violencia machista, donde hemos puesto en marcha centros de crisis que en esta región no existían y donde trabajamos siempre por la dignidad, el respeto y la libertad de las mujeres. Y nadie me va a cuestionar esto. Y no voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda. No pienso aceptarla. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.